Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos a House of Boxing, la casa del boxeo. Los saluda su host, El Chacal, para traerles hoy un episodio más, pero un episodio muy especial, un episodio donde le rendimos homenaje a un hombre que cambió la historia de la transmisión de boxeo en México. Así es, él encendió la chispa que despertó la pasión de millones de mexicanos. Él ayudó a traer de regreso el boxeo a la televisión abierta cuando parecía ya perdido. Así es, él nos narró guerras, noches históricas y momentos que se quedarán tatuados en nuestra memoria. Hoy recibimos con un fuerte aplauso al narrador, al constructor, al personaje, Carlos El Zar Aguilar. Bienvenido, Zar, a tu casa, la casa del boxeo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi chacal? Un abrazo, gusto en saludarte. Listo. No, mucho gusto, Sar. Primero que nada, gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, lo agradecemos mucho tu tiempo. Este espacio prácticamente, pues es como lo dije, para honrar lo que hiciste y para contar la historia como merece, ¿no? Completa, profunda y con contexto. Así es que, ¿cómo estás el día de hoy? Bien, muy bien. Aquí la verdad es que preparando la chamba para próximos días, pero listo para platicar contigo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué te parece si le vamos dando inicio a esta, más que una entrevista, una plática? Y pues obviamente hice mi investigación, te vi en varios de los episodios que has tenido en diferentes podcasts. Obviamente yo ya seguía tu carrera desde hace muchos años, pero me tocó, dije, bueno, tengo que investigar un poquito más acerca de todo lo que hay detrás de el zar. Y me gustaría empezar separando primero a la persona del personaje. Y me gustaría ahorita que la gente conozca un poquito más de Carlos Aguilar y de esos inicios tuyos en el mundo de la comunicación. ¿Cómo es que inicia Carlos Aguilar antes de ser el zar? Bueno, la verdad es que inicié hace muchos años, te estoy hablando por lo menos tenía yo 17 años de edad cuando empiezo a interesarme por el mundo del deporte. Estaba yo ya a punto de iniciar mi carrera como comunicador en la universidad, ahí es donde, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Eneva-Catlán, y ahí empiezo este recorrido y se abre la posibilidad de un servicio social en el área de Imevisión, y ahí es donde me voy para hacer una prueba y ahí empiezo. Ahí me encuentro a David Faitelson y empiezo a hacer mi recorrido. Y le digo que yo puedo estar en un horario porque me habían asignado un programa que se llamaba Comenzamos, Sí. para poder trabajar ahí, que era con Luis Carbajo hace muchos años. Era un programa de revista por la noche. Y David me dice que sí, pasados como 6 meses, me dice que sí para poder estar con él y empezar a trabajar en las notas deportivas, de hacer cosas. Y ahí empiezo con él, prácticamente te estoy hablando de inicios de los 90 más o menos. Oh, wow. Wow, wow, qué interesante. Entonces, tu tirada siempre fue irte hacia los deportes, me imagino, ¿no? No en la otra parte del mundo del espectáculo y del entretenimiento. No, no, del espectáculo me encantaba el cine, pero nunca le busqué por ahí. Siempre fue el deporte, me gustó. Yo hice de muy chico, seguía la historia de mi padre, que hizo mucho ejercicio, hacía basquetbol, Ok. hacía béisbol, hacía fútbol, o sea, era multideporte. Y yo me acuerdo que lo seguía y lo trataba de emular, pero el boxeo me fascinaba, él veía el boxeo y le encantaba. Incluso el boxeo amateur, hizo lucha libre, Oh, y sí, wow. con él me la pasaba realmente viviendo parte de su vida deportiva y de ahí fue que me conecté. Y bueno, cuando yo me di cuenta que tenía ciertas capacidades para el deporte, pero no para el deporte profesional, pues decidí mejor dedicarme a la comunicación, pero a la comunicación deportiva. Ah, muy bien, muy bien. Oye, sí, ¿qué era lo que más te apasionaba de niño en cuestión de deporte? ¿Era el Mira, boxeo o era más así como fútbol o jugué otros? fútbol americano Ok, incluso, pero ok. me Oh, encantaba wow. hacer equipo. Jugué mucho fútbol, jugué también tenis y creo que la parte que le encontré al fútbol es que me llenaba, al boxeo fue de mucha pasión. El boxeo me apasionaba mucho por ver a mi papá cómo lo vivía y ahí es Ujú. donde yo más o menos me concentré para tratar de hacer algo diferente, pero el boxeo me encantaba, me fascinaba. Yo veía las peleas de Sugar Ray Leonard, de Muhammad Ali, de Roberto Manos de Piedra Durán, Tommy Hearns, todos ellos Ah, los ah, vi
en una enorme época de boxeo y después ya pues empecé a hacerlo en mi carrera como comunicador. ¿Algún boxeador favorito que tenías de niño, o que a tu papá le gustaba mucho y que te decía: "Mira, mijo, ve a este boxeador, este es bueno"? ¿Quién te gustaba? A él le encantaba Salvador Sánchez, pero cuando apareció Julio, le encantaba Julio, le encantaba lo que hacía Okey, Julio César Chávez, le fascinaba porque él me decía que era un boxeador que no tenía miedo, que él iba siempre al frente, incluso no tenía, mi papá me decía que lo que le gustaba de Julio es que a él al que le pusieran lo iba a enfrentar, y eso la verdad es que sí era cierto. Julio, ajá. sus contratos contra Oscar de la Hoya fueron pésimas decisiones porque fueron contratos muy malos, debe haber hecho algo más grande. Y dijo que ahí fue donde más dinero ganó, ¿no? Con Oscar de la Hoya, porque él Sí, dijo con que Oscar de Top la Rank Hoya. fue el que mejor le pagó las 2 Así peleas es. que tuvo con él. Okey, entonces, se podría decir que tu boxeador favorito de niño era Salvador Sánchez y después Julio Julio, César Chávez. Julio me encantó. Y Julio, de okey, Salvador Sánchez, vi cómo se convirtió en una historia nacional cuando pierde la vida, después de que había, ahí sí, me contacto mucho con él, con la comunicación. Yo estudiaba un curso de inglés por Reforma, las calles de Reforma aquí en la capital mexicana, y me acuerdo que iba yo caminando y estaba el edificio Excelsior. Y ahí en ujú, ese edificio Excelsior estaba la nota más importante del día y era la pérdida de la vida de Salvador Sánchez, que en un Porsche mm, amarillo se había estampado con un camión que estaba detenido y ahí pierde la vida. Venía de defender contra Suma Nelson. La sí, sí, última sí, derrota de Suma Nelson ujú. fue con Salvador Sánchez. Así es, ¿no? Una tremenda leyenda, ¿no? Como dicen por ahí, un más que una leyenda, un mito, porque, pues, nunca se supo qué tanto más podría haber llegado Salvador Sánchez, ¿no? En su Yo carrera creo que se iba a pues, bueno, enfrentar a Julio en cualquier momento, le iban a verse en sí. alguna división, no sé en cuál, pero hubiera sido una gran pelea. Sí, 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 también se hablaba ya casi firmado una pelea con Alexis Argüello. Yo creo que si le hubiera ganado a Alexis Argüello hubiese sido definitivamente una de las victorias más grandes del boxeo mexicano. Pero bueno, siguiendo con la historia de Carlos Aguilar, obviamente tú nos dices así, aquí tú querías fútbol y también estabas buscando fútbol en esa época ahí cuando ya estabas trabajando con David Faitelson y José Ramón. No, no, Pero, yo realmente oh, no busqué fútbol, yo bueno, llegué para ok, hacer comunicación y después me formé en la fila del fútbol. Dije, pues ok. es lo que más hay, pues voy a buscarla ahí. Pero no, José Ramón me mandó bien lejos y me dijo que Sí. me fuera al boxeo. Así es, ahorita voy a hablar de eso también, pero terminas narrando antes del boxeo y todo, pues terminas en nada menos que básquetbol. Y en una Ujú. de tus entrevistas que tuviste, creo que con Alex Blanco, vi que dijiste ahí que te tocó narrar el último juego de Michael Jordan y que obviamente también fuiste a Juegos Olímpicos, también narraste Wimbledon, Roland Garros. Oye, Michael Jordan para mí es uno de mis ídolos de niño. ¿Qué recuerdas de ese juego? O sea, yo ahorita veo los videoclips en Instagram de ese famoso tiro contra Utah y te quedas antes del tiro, le roba la bola a Karl Malone, se va, la mete. ¿Qué se sintió para ti estar en eso? Fíjate que nosotros nos tocó narrar el partido de Michael Jordan, el último, pero el último del Juego de Estrellas. Ah, Ese fue ok, el que nos ok, toca narrar, lo hacemos justamente en Nueva York, ese Juego de Estrellas, y después ok. yo de ahí, de Nueva York, me toca moverme hacia Utah, a Salt Lake para los partidos de los Juegos de Invierno. Y me acuerdo perfectamente que nos tocó narrar y lo hice con Alex Blanco, y la verdad es que fue una experiencia enorme la posibilidad de ver a Michael Jordan ahí en ese partido. Fue espectacular, pues, tú veías lo dominante que era y la gran capacidad que tenía como un atleta ya estaba en la última parte de su carrera, pero fue enorme lo que hizo Michael Jordan, fue enorme, simplemente tenerlo ahí, poder, nosotros estábamos narrando casi a nivel de duela. Estoy hablando que había dos filas de asientos y después estábamos nosotros en esa posición de comentaristas para narrar. Fue algo ¿En qué año espectacular. fue eso? Si no me equivoco, habrá sido en el 96, Ah, ok, 98 fue. Entonces a ti te tocó la última. 98. Ajá. Sí, sí, fue Sí, la última, ok, Utah, fue cuando jugó contra Kobe Bryant, que estaba ya en los exactamente. Lakers y que le Kobe metió Bryant con varios Lakers puntos y y todo. también con Sí, Shaquille, sí, sí. Sí, Shaquille sí, sí. O'Neal. Oh, no, pues qué experiencia. Digo, a mí me encanta, a mí me encantan todos los deportes, pero obviamente mi mayor pasión es el boxeo. Y después de ahí yo creo que va a ser el fútbol, pero obviamente yo crecí jugando básquetbol,
yo mido casi como 1,95 y jugaba Mira, básquetbol y obviamente pues yo nací en el 83, entonces a mí me tocó perfectamente la era de Michael Jordan, sobre todo de los 90 para acá, y esa era cuando ya fueron los últimos 3 campeonatos con los Bulls. El último año y más ahora que lo recordamos con este documental de Last Dance, oye, fue increíble y me imagino lo emocionante que ha de haber sido estar ahí y estar bajo la no, hombre, presencia de fue. tremendo Mira, atleta, ¿no? no sabíamos que iba a ser el último juego de estrellas. Se convirtió el último porque así fue Sí, la vida de Michael Jordan. así Pero es. la verdad es que quizá por eso no le damos tanta preponderancia. Pero la verdad es que estar ahí y ser testigo de ese último partido fue algo sin duda importantísimo para nosotros. Y Sin marcamos un duda. rating muy bueno. En ese tiempo la gente seguía mucho el básquetbol, no como ahora. Se ha perdido un poco No. la difusión. Va por ESPN y la gente pues sí lo sigue, pero es mucho el hardcore del básquetbol nada más. Sí, es que sin duda yo creo que dejó un espacio muy grande Michael Jordan después de que se retiró y obviamente a pesar de que quedó un jugador como Kobe Bryant, que también yo creo que venía detrás de lo que era la sombra de Michael Jordan en cuanto a su actitud y todo, pues cuando retira ya Kobe, pues como que el básquetbol cambió un poquito su manera de jugarse, ahora es mucho más, no sé, más blandito, ¿no? Como más soft, le dirían acá, cualquier Es cosita puro te marcan tiro foul, desde fuera, sí. exactamente. Ya dejó de Exacto. ser físico. Exacto, exacto. Bueno, entonces hablas de que José Ramón te manda a cubrir boxeo porque creo que ahí en ese momento era cuando tú ya le, pues querías quizás entrar en el mundo del fútbol. Y fíjate que te pasa algo peculiar porque tuvimos hace tiempo la oportunidad de entrevistar a Jim Lampley aquí en el canal y nos comenta lo Ajá. mismo, que a él también lo mandan al boxeo, pero no tanto como tú, a él lo mandan más que nada castigado para que fallara, porque creo que el productor no le caía muy bien a Jim Lampley a él y lo manda a cubrir boxeo porque él aseguraba que ahí Jim Lampley iba a terminar su carrera, iba a fracasar, ¿no? De venir cubriendo Juegos Olímpicos y todo lo manda al boxeo y mira, termina siendo una leyenda en lo que es la transmisión de boxeo, al igual que tú también. A mí siempre me gusta preguntar en mi programa cuando entrevisto gente, ¿cuál fue el golpe que cambió tu destino? ¿Cuál fue el momento en el que tú dijiste, sabes qué, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que quiero ser? Y creo yo que después de que empiezas a cubrir boxeo, por lo que he visto los giros que dan tu carrera, pues el boxeo fue lo tuyo. Ahora sí, naciste tú para narrar boxeo. ¿En qué momento sentiste que eso era lo tuyo? Mira, yo creo que desde el primer momento en que empecé a narrar peleas de boxeo me gustó mucho, me sentí pez en el agua. Mis primeras narraciones de boxeo fueron en 1992 en los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ahí yo me quedé en México, pero llegaba la imagen a TV Azteca y yo me encargaba de generar algunas narraciones. Después en 96 me toca la cobertura de Juegos Olímpicos y lo primero que yo escojo es cubrir boxeo. Incluso en Sí. esa ocasión hago una de las primeras entrevistas que hago, se la hago a Floyd Mayweather Jr., porque él participa en Sí. esos Juegos Olímpicos. Gana Una bronce. gran generación gana plata, si no me equivoco, porque pierde la final. Y creo que a partir de ese momento no estoy claro si es plata o bronce, tienes Es razón, bronce, pero él es es bronce. bronce. Él Y fue en pierde Atlanta, no esa. y fue en Fue en Atlanta. Atlanta, sí. Ujú, Y entonces él se promete en no volver a perder y por eso empieza su carrera profesional y bueno, termina por hacerlo. Pero la verdad es que ahí me impresiona porque Floyd Mayweather era un niño. O sea, ujú. te estoy hablando que él tiene, si no me equivoco, en la actualidad, 40 y tantos años, ¿no? O sea, estoy Sí. hablándote que era un chamaco de 16, 17 años cuando él está a punto de buscar esa posibilidad. Y me acuerdo que sus contestaciones eran muy parcas. Yes, no, así me acuerdo de esa Sí. entrevista. Sucedía en el 96. Y mira lo que llegó a convertirse en una de las máximas leyendas del boxeo. Bueno, pues empieza en 96 y ya por ahí pasó mucho tiempo para que nosotros tuviéramos boxeo y el Ujú. boxeo empieza a aparecer ya de manera con nosotros en Azteca en 2003. Empiezo a narrar con David Faitelson y de 2003 Sí. a 2007. Y ya en el 2007 es donde empiezo ya yo con la jetatura del boxeo y creo que ahí es donde me doy cuenta que tengo una muy buena oportunidad para hacer crecer el deporte del boxeo y viene un boom en torno a cómo se vende el boxeo y cómo se ve en México.
Ok, ok, Acuérdate que sí, aquí en México el boxeo estuvo secuestrado por el pago por evento y así al es. estar secuestrado por el pago por evento, secuestrado digo porque pues, nadie lo podía ver, era Sí. muy caro ver Ujú. boxeo. Y entonces generaba muy poco dinero y la gente pues se perdió buena parte de la carrera de Julio, se perdió buena parte de la carrera de Barrera, de Morales, de Juan Manuel. Solo se lo podías ver en pago por evento. Sí, yo creo que más que de la carrera de Julio, se perdieron de todos los demás que venían detrás de él, ¿no? Porque, pues, Sí. obviamente se sabe que Julio siempre que peleaba paralizaba al país y la gente siempre trataba de Pero no, buscar. no todas fueron por. La última en Sí, televisión abierta fue contra Meldrick Taylor. sí, 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 Después todas las demás las empieza a hacer en pago por evento. es Y cierto. otra vez contra el Macho Camacho vuelve a ser abierta. Y después del Ajá, Macho Camacho, todas fueron otra vez por pago por evento. O sea, Julio sí lo exacto. veían, la gente pagaba Sí, por verlo, sí, sí, pero, sí. pero los demás sí no se los saltaron. Sí, pues de hecho recordemos que la Chiquita González fue el primero en hacer pago por evento de pesos así pequeños, ¿no? Y de ganar $1 millón en bolsa cuando peleó con Michael Carvajal. De hecho, lo tuvimos hace como un mes aquí a la Chiquita en el canal. Y después, escuchándote en el podcast este de Alex Blanco, escuché que también empezaste narrando junto con la Chiquita David Faitelson. Y muchas Sí, veces la gente piensa que el zar nació en México y me refiero ahora sí ya al personaje, pero en realidad tú empezaste narrando peleas en Estados Unidos con Box Azteca América, ¿verdad? sí, Peleas de las carteleras narramos. de Sean Gibbons y todo De eso. Sean Gibbons, había también otro promotor, creo que era coreano, se me Ok, olvida su nombre ahorita, pero estaba junto con Sean Gibbons, y ahí empezamos. Nos llevaban a Omaha, nos llevaban a Yuma, mira. íbamos a Tucson ahí a narrar, a Nogales, pero Nogales, Arizona. O sea, sí, zonas bien complejillas para poder narrar, pero ahí es donde empezamos en Azteca América. En Azteca América se dan cuenta que el proyecto es tan bueno que por Ujú. eso llega la posibilidad de meterlo justamente en Televisión Nacional en México, y fue una bomba, fue espectacular. Sí, 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 me recuerdo que comentas ahí que pues prácticamente tú empezaste con Faitelson en el boxeo desde la pelea de Macho Camacho cuando tú llevabas tu cámara prestada y que tenías que estar mandando los videos por aerolíneas comerciales, ¿no? Se los encargabas a gente para que ellos que vinieran volando a la Ciudad de México y se los pasaran a la gente del canal y así cubrir el contenido. Entonces, un montón de cosas y es lo que a veces la gente no entiende todas las cosas que pasan ustedes para poder llegar hasta donde están, pero finalmente se logra traer Box Azteca, la casa del boxeo, a México. ¿Cómo recuerdas tú ese momento en el que ya finalmente estás narrando boxeo para televisión mexicana? También aparte se va David Faitelson después de lograr pues un tremendo escalón, ¿verdad? En traer el boxeo a televisión abierta y él se decide ir con José Ramón a ESPN y te quedas ahora sí tú como el mero mero, el zar del boxeo. ¿Qué recuerdas de eso? Mira, recuerdo que fue una época muy compleja porque realmente teníamos que estar viendo qué tipo de peleas transmitíamos, cuáles eran las buenas. Yo me acuerdo que Ok, cuando nos quedamos con el proyecto, yo tenía un solo boxeador que era el Travieso Arce, que ajá, venía de salir de la casa del, el del Big Big Brother. Brother, y entonces, pues sí, tenía algo, pero todavía no era el boxeador que terminó por ser. Es decir, ya había tenido campeones del mundo, campeonatos del Ujú, mundo, ya había pasado y parecía que se iba a retirar, pero no, vino un gran segundo aire del Travieso. Creo que el Travieso a nosotros nos ayudó muchísimo a crecerlo. Todavía viene la última parte de Marco Antonio Barrera, la última parte de Eric Morales y la sí, última parte de Juan Manuel Márquez. Es ujú, más, Juan Manuel Márquez, la mejor época de su carrera la vio en nuestras transmisiones. También sí, 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 lo que yo empiezo a ver como un denominador es que la gente sí buscaba nombres, buscaba títulos, pero buscaba peleas combativas. ujú, Y entonces con Fernando Beltrán, el promotor, empezamos a platicar de tener más peleas combativas. Y creo que eso es lo que le da un impulso grande al proyecto, porque empezamos a tener peleas combativas muy buenas, espectaculares, y sí, eso hace que el proyecto se vaya afianzando. Pero también empezaron a aparecer muchos campeones del mundo. Giovanni Segura, el Archi Solís, tuvimos las primeras peleas de Canelo. Es así decir, es. la verdad es que creo que la El Gallo gente empezó Estrada, a. ¿no? En aquel El Gallo torneo de Azteca. Estrada, claro, claro, y también el zurdo Sánchez, también que fue Sí, campeón del mundo, varios campeones. Y la verdad es que, bueno, ahí hicimos a Miguel Berchel también, Oscar cierto. Valdés.
Vaya, Sí, fueron varios y creo que lo más importante es que teníamos lo mejor a nivel internacional y también lo mejor nacional. De ahí también aparece Miguel Ángel Cotto, que la gente quería ver buenas peleas, nos da la posibilidad de ir a ver a Miguel Ángel Cotto y se vuelve un idolazo. Se vuelve un sí, idolazo porque enfrentaba a boxeadores mexicanos, pero también porque tenía una manera de boxear muy bonita. sí. Entonces, creo que eso también nos da un alcance importante, lo de Miguel Ángel Cotto. Pacquiao aparece y también Margarito también, aparece ¿no? Margarito, sí, y creo que se vive una época espectacular de boxeo. Veníamos nosotros con las transmisiones y la verdad, como las teníamos de manera exclusiva, pues arrasábamos, nuestro ratings era muy Claro, bueno. Y nosotros así es. hacíamos que se generara la noticia. Pasaba algo con el boxeo y nos daban referencia a nosotros porque éramos los que las transmitíamos. Es cierto, es cierto. Oyes, y obviamente ahorita cuando dices arrasaban con todos, también traen una manera muy peculiar, inclusive ahora sí me refiero a ti, tu manera de narrar. ¿Dónde salió primero que nada el apodo del zar y tu estilo de narración? ¿Cómo fue que le encontraste y dijiste, sabes que por aquí va, que fue algo que de verdad pegó mucho con ahora sí que con la gente mexicana, porque el narrar con esa pasión, pues a la gente le gustan los gritos y se emocionan más y muchas veces ustedes son hasta los que hacen que una pelea que no es ni tan buena se haga un poquito mejor, ¿no? Porque ustedes le ponen ese sazón, ese picante. ¿Qué fue lo que te hizo tomar ese estilo a quizás otros narradores que narran completamente diferente y el apodo también? Mira, el apodo me lo ponen Luis García y Cristian Martinoli. Ellos en una Ah, órale. presentación, creo que iba a pelear Pacquiao, Pacquiao ya tenía mucha fuerza y ellos me lo ponen. No Ok, recuerdo si Luis o Cristian, pero alguno de los ok, dos me lo ok. puso. Y entonces, pues yo me lo quedé, pero nunca dije yo soy el zar, la verdad, o sea, nunca, Okay. ya me decían el zar, pues órale, porque todo el mundo me llamaba Carlos en esa época. Pero bueno, pues con el paso de los años, incluso con mi cambio de Azteca a Televisa, ahí es donde suena más lo del zar, ¿no? Ya se hace Ok, muy, ya incluso aquí la gente me dice mi zar, ya no me dice Carlos Aguilar o Alberto, que yo soy Carlos Alberto Aguilar, sino ok. mi zar, para todos lados. Y creo que más allá de yo querer tener una forma de narrar, fue saliendo un poco con cada sábado que yo narraba, porque a veces también empezamos a narrar los jueves. Entonces teníamos jueves y teníamos sábado. Y con la narrativa que yo tenía, pues le empezaba yo a dar mucha fuerza a la velocidad de las palabras y a describir lo que hacían los boxeadores arriba del cuadrilátero. Pero también empezaba a generar como mis frases. Y al generar mis frases, pues creo que sucedían varias cosas. Y al pasar varias cosas, pues conectaba yo al Amazon, conectaba yo a Julio César Chávez y ellos se metían en mi narrativa. El Amazon era muy emocional, Chávez Ujú. también, porque de repente mentaba madres y decía mil cosas, pero se metía mucho a la Sí. narrativa. Y creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Aparte, yo siempre estaba en un nivel muy alto y había otro narrador que lo tenía muy abajo, entonces eso a mí me ayudaba a diferenciarme de la gente también, ¿no? O sea, decían, este es el que tiene el ritmo, este es el que le Sí. pega con más velocidad, y entonces generaba yo esa parte. Okey, okey. Oyes, empiezas a hablar del equipo de Box Azteca y obviamente sale el nombre del Amazon. ¿Cómo es de que el Amazon llega al equipo? Obviamente, tú eres el encargado ya de todo, de crear el equipo de locutores que iban a estar contigo. ¿Por qué piensas en Lalo Lamazón? Mira, era mi amigo de hace muchos Ajá. años. Yo llego y al cubrir boxeo me doy de alta en el Consejo Mundial de Boxeo y el que me recibe es Eduardo Lamazón. Él me recibe y nos Ah, hicimos muy amigos. Me invitaba a fiestas, me invitaba a reuniones, me invitaba a conferencias y yo quedé con una muy buena amistad con él. Y un día le pido venirse a formar parte del equipo, pero me dice que no quiere estar, ujú, que él ya se cansó de viajar, que ya no quiere viajar más, que está muy cansado y que lo que quiere es dedicarse, se vuelve restaurantero y se quiere mm. dedicar a sus negocios. Y un día, pues lo entrampo y le hago una entrevista para meterla en televisión, pero le hago una toma muy mala y él se veía horrible. Y se ve al aire, y al verse al aire me habla y me dice, no, no, prefiero bajar a salir así de feo. Entonces ya lo agarro y lo meto a la primera transmisión. Y si no me equivoco, la primera transmisión es Miguel Ángel Cotto contra Zab Yuda y iba Eduardo Lamazone haciendo su Ah, análisis en okey. la tarjeta.
y se Ok, generó una forma espectacular de conversar y de narrar. Aparte, él tiene una voz espectacular y él es muy emocional. Y al emocionarse genera una cantidad enorme de adeptos y de gente siguiéndonos. Y la sí, verdad es que para mí él se convirtió en un hermano, en un padre también al mismo tiempo, porque me hacía entender mejor el boxeo. Y al entenderlo también los dos, nos metíamos en polémicas muy padres, o sea, sí, de repente nos echábamos un tiro por ver quién es el mejor boxeador y demás, y ahí involucrábamos mucho a Julio César Chávez. Julio se ok. involucraba y al involucrarse, pues también se peleaba con la Amazon, y cuando se peleaban Lama y Chávez, se generaba un rating espectacular, la verdad. Sí, me imagino. Oye, y ahorita que lo mencionas, fíjate que hace como un mes también tuve a Jorge Eduardo Sánchez aquí y lo mismo le pregunté porque pues él se puede considerar que también fue el pionero del programa de golpe a golpe y después a los golpes, si él se le ocurrió la idea de traer un boxeador a que estuviera con él en el equipo. Y me dice que sí, porque él necesitaba parte de que hubiera alguien que experimentara el boxeo de un ángulo diferente y que le diera credibilidad a lo que él decía, ¿verdad? Porque pues al final de cuentas él no era boxeador, él simplemente era un comentarista y pues obviamente la gente no toma los comentarios igual que de alguien que está dentro del boxeo y creo que también esto es el mismo caso con ustedes. La Amazon, una persona que tenía mucho conocimiento de boxeo, el poder dar una tarjeta, pues le da más veracidad a lo que tú dices y le da mejor complemento a la transmisión, pero también a su vez tú también incorporas a un boxeador en el equipo y es nada menos y nada más que el campeón o el gran campeón, mejor dicho, Julio César Chávez. Cuéntale a la gente qué fue trabajar con Julio César Chávez tanto tiempo, cómo Uy, pudiste, ahora sí que hacer lo que evolucionara, te tocaron todas las versiones de Chávez, me imagino que hay muchas anécdotas. ¿Qué nos cuentas de eso? Jorge Eduardo tiene su opinión, quiero saber la tuya porque tú lo tenías más seguido. fíjate que con Julio yo tengo una relación muy, muy grande, la verdad, una Sí, gran relación. Este, yo lo conocí como reportero, él estando en activo, cubrí de la pelea de Meldrick Taylor hasta la última pelea, estuve cerca de Julio. Y era una relación, pues, sí, del reportero, pero él me tenía cierta cercanía, porque con todo y que yo era lo contrapunteaba, a veces te molestaba, a veces lo agarrabas de buenas, a veces lo agarrabas de malas, era así con Julio. Pero la verdad es que termina su etapa como profesional y empezó a ser recurrente el vernos, porque prácticamente empieza el recorrido con Azteca América, pero él estaba ya muy mal de su adicción. En 2007 lo invitamos, él es parte de Box Azteca, pero al año prácticamente lo perdemos porque se va a su primera recuperación. Y le funciona muy bien, le dura poco menos de 8 meses. Después de los 8 meses, él recae y vuelve otra vez a estar muy mal. Y su hijo, sí. el Junior, es el que lo lleva a la recuperación. Lo lleva a Ujú. la recuperación con un engaño, pero logra quedarse Julio, vive un año fuera de Box Azteca, otro año más, y regresa muy bien, regresa espectacular. La verdad es que regresa tranquilo, limpio, y de a poco empieza a llevar las transmisiones, y creo que viví la etapa donde él ya no era controlable, estaba muy mal en todos los sentidos, o sea, llegaba muy tomado, o llegaba y se dormía, o llegaba y te mentaba la madre, o llegaba y te amenazaba. A mí me amenazó de muerte 2 ocasiones, ¿no? Y yo decía, Vi híjole, una qué anécdota ahí que preocupante, contaste, sí, ¿no? Que casi te sí, golpea en vivo, casi ¿no? me Porque no sé qué golpea le y me dice, dijiste. sí, me dice, te voy a mandar matar, y dije, puta, esto está poniéndose muy feo. Con el paso de los años y con su recuperación, él regresó y me dijo, oye, muchas gracias por cómo me contuviste y te ofrezco una disculpa por todo lo que pasó, y yo le agradecí mucho. Recién, yo tengo un amigo, un hermano en Tijuana, y allá vive Julio. Y Ujú. siempre que voy a Tijuana, voy a su casa a verlo. Ok, me contabas que ibas a Tijuana y que cuando podías siempre lo ibas a saludar, ¿verdad? Siempre lo voy a ver. Ahora estuve en los primeros días de octubre y ahí lo Ok, pasé a ver, ahí estuvimos platicando, y ahí me cuenta sus anécdotas y demás, pero lo veo bien, lo veo tranquilo y tengo una gran amistad con él. qué bueno, qué bueno. Oyes, y
¿había problemas a la hora de que ustedes transmitían? Por ejemplo, no me refiero a la época cuando estaban sus adicciones, sino después, que quizás no tenía él así mucho conocimiento de la televisión, de los tiempos y todo, a veces se le salían unas mentadas de madre. ¿A ustedes los No, sancionaban o te decían algo a nunca, ti o tenía el carta libre? nunca. Nunca nos dijeron nada, fíjate, Ok, jamás, jamás, jamás nos condicionaron a algo. Ellos entendían quién era Julio, entendían lo que él hace al aire, y únicamente yo me acuerdo que le decía, Julio, vamos a tener esto y esto y esto, tú ujú, dime qué ves, te mando los récords para que los veas. ajá, Él se preparaba y estaba siempre al 100. Muchas ocasiones llegaba y me decía, ahora sí no sé ni qué va a boxear. Le digo, tranquilo, va este, va este, va este. Ah, órale, perfecto. Pero siempre, él es un pez en el agua cuando ve boxeo, porque sabe verlo y sabe analizarlo. Entonces, y muchas veces él me decía, este va a ganar y va a ganar por esto y va a meter la derecha y sopas, pasaba. O sea, lo conoce perfecto. Yo lo que tenía que hacer es cuidar tanto la figura de Eduardo como la de Julio para tratar de tenerlos ahí. ok, ok. Oyes, y también estuvo compartiendo micrófonos contigo por mucho tiempo también Marco Antonio Barrera. ¿Qué era la diferencia, el contraste de tener a Barrera con Julio César Chávez? ¿Era más fácil? También Barrera tiene sus momentos, ¿no? Como decía el terrible, se abarreraba. ¿Qué nos puedes contar de trabajar con Barrera? Mira, la verdad es que al momento en que se va Julio a Ajá, su recuperación, yo necesitaba a un deportista de calibre y jalo a Marco Antonio Barrera. Marco Antonio Barrera había iniciado con ESPN, pero ya no le gustaba el trato que le estaban dando. Entonces sí, yo a Barrera lo conozco desde hace muchos años. A Barrera le hice la primera entrevista de boxeo para mí, para mi carrera. Y generamos una muy buena amistad. Yo estuve en el bautizo de su primer hijo, de Marco. Y me acuerdo que hablé con él y digo, oye, Marcote, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien. Oye, quiero hacerte una propuesta. Me dice, mira, estoy con ESPN, pero la verdad es que ya no me está gustando el trato que me están dando. Entonces cerró su ciclo con ESPN y nosotros jalamos a Marco Barrera. Su primera pelea es en Campeche, una pelea del Travieso Arce. Y de ahí Marco se queda. Cuando se ok, recupera Julio, y se incorpora al equipo y yo pido que se quede Marco. Entonces ok, ya éramos cuatro, era el Amazon, Julio, Marco, tu servidor, y estaba también Rodolfo Vargas, que a sí, él yo no lo incluí, lo incluyó un cuate que se llamaba Pablo Tapí, lo mete ok. al equipo, y bueno, pues ahí fue parte también del equipo. La verdad es que Rodolfo a mí sí me ayudaba, porque me ayudaba en el sentido de que su tono de narración era como del Más pasado, calmado. muy, Sí, sí, muy calmado, como el estilo del doctor Morales, sí. más el estilo, ni siquiera la efectividad o el ritmo, el Era como estilo, tú, Jim Lampley y él, Larry Merchant, ¿no? Digo, guardando las proporciones con él, porque guardando las obviamente Larry proporciones, claro. Merchant, pues había un montonal de boxeo y la manera como lo comentaba era única, pero digo, era mucho más calmado que Jim, no Claro, y hablaba entonces tanto y todo eso. yo lo jalo a él y lo que él empieza a hacer a mí me ayuda para yo tener los tonos más altos. Y ahí Ujú. se conforma realmente, ahí ese es como que el inicio del equipo de boxeo de Azteca, ¿no? Pero el Ok. antecedente es con la Amazon y con Julio, ¿no? Ah, ok, perfecto. Oyes, y quedándonos en esa época de box azteca, ¿cuál es la pelea más memorable que tú recuerdas o el momento más memorable que tú cubriste como comentarista de la Casa del Boxeo? Yo creo en el 2012, la pelea Márquez Pacquiao, contra Márquez. Pacquiao. Sí, sí. Sí. Digo, tuvimos Wow, muchas, porque tuvimos unos agarrones sí, espectaculares, pero esa marcó un hito en el mundo del boxeo, ¿no? O sea, eso fue increíble cómo se genera la situación, cómo se genera el knockout y rompe los estándares del boxeo en todos los sentidos. Nadie pensó que iban a noquear a Manny Pacquiao, ¿no? El knockout ujú. es contundente, no se levanta. Creo que es el knockout más importante de los últimos 15 años. No Si no es recuerdo que otro, más. ¿no? Si no Sí, es que sí, sí. más, claro. Sobre He todo visto por los la últimos historia, ¿verdad? knockouts, sí, sí, por Ajá. la historia que representa, porque Manny Pacquiao, fíjate, a Manny Pacquiao lo colocan como uno en la historia del boxeo. Es decir, Ujú, hay comentaristas, hay analistas que le dan el uno por los 8 títulos ganados en diferente categoría. Y ujú. otros le dan a Mohamed Ali inmediatamente después a Manny Pacquiao. Entonces, ver a Manny Pacquiao tendido en la lona, pues vimos tendido en la lona a Mohamed Ali,
pero no Sí, como a Manny Pacquiao. Y todavía no. Manny Pacquiao regresó para ser campeón del mundo. O sea, es increíble, ¿no? Y a eso súmale la historia que tenían entre ellos dos, ¿verdad? Entre Márquez y Manny Claro, las Pacquiao. De cuatro hecho, peleas. así es, de hecho, hace como 2 semanas tuve a Joe Cortés aquí, lo entrevisté y platicamos de esa parte donde yo le digo, tú le salvaste la carrera a Juan Manuel Márquez, porque si tú le hubieras parado esa pelea en la primera pelea que tuvo con El Pacquiao, que lo tumba empate, 3 veces las en el tres primer caídas, round, claro. se hubiera acabado Márquez ahí. Nunca hubiéramos visto esa tetralogía ni ese knockout fulminante que le da Márquez a Pacquiao, que cambió su historia y cambió la historia del boxeo mexicano también. Sí, es cierto, es cierto. Pues me quedo con esa narrativa y después las Ok, últimas narraciones, la de Marco Verde, la de Canelo enfrentando a una muy buena de Canelo que me gustó mucho y me encantó lo que hizo Canelo arriba del cuadrilátero. Si no me equivoco, fue la de Canelo contra... Golovkin 2 o... No, no, porque eso me tocaron por Azteca. Ah, ok, tú dices ya, ok. Sí, recién. Ay, ¿cómo se llamaba el inglés que le fracturó el pómulo? A Billy Joe Sanders. A Billy Joe Sanders. Me pareció Ah, una ok, muy ok, buena pelea y muy buen trabajo de ok. Canelo. Oyes, ¿y el momento más bizarro que viste en tu Y también época la de box última, azteca? la Ajá, última de Canelo contra Terence Crawford, me encantó lo ok. que pasó arriba del cuadrilátero. Bueno, o sea, me gustó que fue una muy buena Claro, pelea claro, como tal. claro. Ahorita platicamos de ello. ¿Algún momento así bizarro, bochornoso que te haya tocado vivir como comentarista en la época de Box Azteca? Porque ya ves que siempre pasa algo en el boxeo. Siempre hay algo, pero no sé qué recuerdes tú. O sea, Pues te que podría me haya preguntar. pasado Ajá, al aire, nada, así nada, como ok, tal. Me pasó una ocasión que unos chavos, iba yo llegando a la arena en Sonora, al centro de ok, sus múltiples, y me voltean a ver unos chavos, me dicen, Sar, Sar, yo volteo, le digo, ajá. les levanto la mano. Y ya que les levanté la mano, que me mientan la madre, me hacen, chinga tu madre. Y yo, ay, güey, Uh, pues, ¿y ahora por qué, no? Y dije, bueno, pues ya, ya lo pasé por alto y me dediqué a lo mío, ¿no? Pero wow, narré. Termina la narración, nos sacan por un lado del área de transporte ahí del CUM y yo ok. salgo caminando, salimos todos y me vuelvo a encontrar a los chavos y agarran y me dicen, oye, me regalas un autógrafo. Pues, ¿qué iba yo a hacer? Pues ya agarré y Sí, sí, les sí. regalé ese autógrafo. Le digo, pero qué bien me mentaste la madre, ¿verdad? Me dice, no, nada más estábamos jugando. Pues ya, ¿qué les digo? Claro, claro. Oyes, entonces, como tú lo dices, ¿no? Estaban ustedes en los cuernos de la luna, obviamente las noches boxísticas con mayor rating en México, inclusive también competían bastante con Estados Unidos y todo esto. ¿Por qué decides salir de Box Azteca? ¿Qué es lo que sucede? Que dices, sabes que un proyecto que tú ayudaste a construir y que tú llevabas, eras el capitán ahí de ese barco, te dice, ¿sabes qué? Mejor me voy a otro lado, a empezar otra vez o a hacer otra cosa, teniendo algo que estaba pues en la cima, ¿no? ¿Qué es lo que te hace hacer ese cambio? Mira, realmente hubo cambio de jefes, se van varios Ok, con los que yo había estado al 100%, ¿no? Gente de mercadotecnia, gente de programación, gente, directores de canales, directores de ventas, que habían hecho las cosas de manera extraordinaria conmigo. Yo los contactaba a ellos, los convencía del boxeo y estaban a muerte con el boxeo. Pero hay un momento en donde los cambian, se van, o sea, se van a otras áreas, dejan abierto ahí y ya yo comulgaba con ellos, pero ya no tenía el mismo apoyo y el mismo soporte. ok. Entonces, cuando me di cuenta que ya no tenía ese apoyo y ese soporte, dije, pues aquí es momento de partir. O sea, no tengo apoyo, no tengo soporte, no he tenido un aumento de dinero, sigue siendo el mismo desde hace mucho tiempo. Voy, pido ese aumento, pido la posibilidad de generar algo diferente y pues no, dijeron que no. Entonces en No ese momento apoyaban digo, tu visión. sí, y entonces creo que le pasa a cualquiera, ¿no? Le pasa a un abogado, le pasa a un Ujú, trabajador, a un empleado. Yo era un empleado de Azteca como tal. Entonces, y coincide con la invitación de Juan Carlos Rodríguez, La Bomba, acá en México, y me dice, oye, yo voy a hacer un nuevo proyecto con Televisa, voy a unir Univisión, voy a unir TUDN, perdón, Televisa Deportes y TDN. Me sí. encantaría que estuvieras aquí. Te propongo que no solo hagas boxeo, sino hagas fútbol y estés en mis unitarios. Y dije, pues órale, va. Sí, sí, le entro. Me convenció. Yo hice lo imposible por quedarme en Azteca. No sucedió.
Y entonces en ese momento dije, pues aquí me voy. Y siempre me ha pasado que toda la gente que ha salido de Azteca, toda la gente recibe una demanda. Entonces, Oh, pues wow. ya es como que sí, es como un modus operandi, ¿no? Entonces dije, bueno, yo fui a todavía platicar con el hijo del dueño y le dije, oye, pues ¿por qué esto, no? Yo me entregué en cuerpo y alma aquí, nunca hice un desmán, nunca tengo hecho las cosas bien, nunca te he puesto en entredicho como trabajador, entonces, ¿por qué este asunto? Y pues el asunto es que pues yo me venía a Televisa, su rival. Claro. Entonces, al final de cuentas, ellos decían que yo tenía un contrato firmado, pero pues no era así. Entonces, yo creo que era el dolor pues de perder algo que tenían y que era seguro y que yo quería estar con ellos todavía, ¿no? Pero bueno, pues terminó por ser así y me entristeció mucho, ¿no? Recién hace pocos días me recordaban que yo me había salido por la puerta de atrás. Pues no, no, yo no hubiera querido salirme ni por la de atrás ni por la de enfrente, pero cuando vi Ujú. que ya no tenía yo posibilidad de generar algo diferente y nuevo para mí, una renovación que yo tuviera ciertas condiciones, pues la verdad es que decidí irme. Ahora, ellos de alguna otra forma generando esta demanda, pues hicieron que me saliera por la puerta de atrás, ¿no? O sea, cuando se dan cuenta que es un error también y cuando les muestran que no había tal contrato, pues tuvieron que echarse para atrás, ¿no? Sí, totalmente. Al final de cuentas, yo creo que los hechos hablan por sí solos y pues mira, los que de alguna manera hacen las cosas mal, y no me refiero ni a ti ni a TV Azteca, pues luego después salen las consecuencias. En este caso, ellos trataron de quizás hacer una demanda contigo, pero si en verdad hubiera habido fundamentos, pues ahí hubieras estado como tanto sucede en el mundo del boxeo, ¿no? Con los boxeadores que a veces se tratan de separar de los promotores y los promotores después de tener una relación de muchos años terminan un poquito mal y a veces que ahí sí hay contratos de por medio y hay veces que no. Entonces, en el caso tuyo, pues mira, tú te pudiste ir tranquilamente a donde tú quisiste y seguir en la nueva etapa de tu carrera, que ahorita quiero platicar un poquito eso. Pero antes de, me gustaría platicar lo que todo mundo quiere saber y lo que le gusta al mundo de los fanáticos del boxeo mexicano, ¿no? Y es el efecto Canelo. Canelo Álvarez, un deportista mexicano, uno de los mejores boxeadores o un gran boxeador mexicano, pero también un efecto muy peculiar en los atletas mexicanos que pues se convirtió en una figura súper polarizante. Y no me refiero por las cosas que haya hecho fuera del ring, porque sin duda muchos boxeadores han hecho muchas cosas que no terminaríamos de contar las historias, etcétera, etcétera. Pero lo curioso fue que para un atleta mexicano, Canelo fue más juzgado por lo que significaba dentro del ring. En mi opinión, creo que entre más subía, más escrutinio le daban a su carrera, inclusive más comentarios, digamos, pues críticos y también a veces hasta sin sentidos por parte de los fans y también hasta cierto punto de la prensa. ¿Cómo viviste tú la era de Canelo Álvarez y qué nos puedes contar más o menos desde tu perspectiva lo que significó Canelo Álvarez? ¿Es en verdad, como dicen por ahí, la mentira que se convirtió en verdad? No, yo creo que Canelo hizo su trabajo. Los promotores como Oscar de la Hoya, como Matchroom Boxing y ahora incluso la gente de Supaboxing, ¿no? Los del Ujú. Jeque, saben que en el mercado Canelo vale y vale por el boxeo que tiene. Es cierto, perdió, es cierto, no tuvo respuesta contra los embates de Terence Crawford, pero esa es otra historia. Yo lo que creo es que Canelo hizo lo que tenía que hacer. Mira, en la época en que Canelo estaba iniciando, estaba también Julio Ujú. César Chávez Carrasco, el Exacto. Junior. Y Ajá. todos sabían que si el Junior hacía lo que tenía que hacer, iba a cobrar 3 veces más de lo que iba a cobrar Canelo. O sea, eso queda Ujú. perfectamente claro. Por el nombre, por el tamaño, la estatura, por el boxeo que tenía. Pero Julio se perdió. Julio, recién platiqué con él y me dice, sí, yo sé que me perdí, que no hice lo que tenía que hacer. Y Canelo sí hizo lo que tenía que hacer. A lo mejor el pecado de venir a Televisa y que le hicieron, le pusieron ahí una novia y todo eso, pues sí, a lo mejor puedo decir, ok, órale, pero eso no hizo las peleas de boxeo. Arriba del cuadrilátero fue y boxeó, enfrentó a lo mejor que había, Miguel Ángel Cotto, enfrentó a Floyd Mayweather, con Mayweather perdió, más adelante Bivol también lo vuelve a exhibir, ahora con Crawford, pero cuando le metieron la lista de todos los ingleses y norteamericanos que tenían que enfrentar, los enfrentó y creo que lo hizo bien.
me dicen, oye, pero es que el catch, güey, espérenme. Y Floyd Mayweather y Manny Pacquiao y los de antes también lo generaron. Entonces, Ujú, creo que hay que darle la medida correcta, Saúl. A mí me parece una gran historia que un vendedor de 13 años de paletas en los camiones ahora te venda pagos por evento de boxeo y sea multimillonario, merece su reconocimiento. Hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué pasa si Canelo no hubiera estado en las condiciones para estar en esas peleas? Pues las pierde, pero hizo lo que tenía que hacer. A lo mejor es cuestionable su boxeo, sí, pues no era un boxeo espectáculo, ¿no? Muy, muy estratégico, pero aún así consiguió muy buenos knockouts, aún así generó convertirse en el rostro del boxeo. Creo que hay que darle a Canelo lo que tiene y eso no se le puede quitar. Sí, en esta última pelea falló completamente. No tuvo la posibilidad de sacar la pelea, una pelea cerrada en 6 episodios y después del sexto, la verdad es que creo que vino un dominio muy importante por parte de Terence Crawford y creo que eso hay que dejarlo muy claro, se equivocaron los dos. No sé si Canelo subestimó a Crawford, no sé si Eddie Reynoso no encontró la forma de prepararlo para enfrentar a Crawford. Crawford a mí me parece un buen boxeador, un gran boxeador, pero creo que con el estilo de Julio César Chávez lo hubiera ganado sin problema alguno. ¿Y cuál es ese estilo? Pues ir a chocarlo, ¿no? Lanza sí. más golpes, chócalo, y yo creo que porque Crawford sabía que si se volteaba de derecho, le iban a pegar y lo que más mantuvo es la izquierda para tratar de que no le pegaran y hacer su boxeo de movilidad. No fue un William School, pero sí se mantuvo rotando de alguna otra forma y cuando creo que viene el descaro de Crawford de pararse en el cuadrilátero, en medio del cuadrilátero y cachetearlo y meterle las manos, pues deja claro que estaba mejor preparado y tenía una visión más clara de la victoria y de lo que tenía Canelo, ¿no? Pero creo que al Canelo hay que darle su lugar. Mira, bien que mal, ni Alexander Usyk, ni Naoya Inoue, ni Tyson Fury, ni el que tú me digas le puedo quitar esa jetatura a Canelo. Y no me digas que los otros son super boxeadores. A lo mejor Usyk tiene sí una particularidad. Es un gran boxeador de multicategorías, no me queda duda. Pero Tyson Fury es un espectáculo porque da espectáculo el tipo, pero se rindieron ante Canelo. Ante Canelo Sí, hizo esa parte y creo que ahora nos va a tocar sufrir porque yo no veo un Canelo ganando la Crawford otra vez, lo veo complejo. ok. Si necesita la revancha, sí, pero veo complejo que la pueda sacar. Veo Te- difícil que le gane a Bivol, veo difícil que le gane a Beterbiev. ¿Qué vamos a esperar de Canelo? Creo que viene la parte del descenso. Y ya que no lo tengamos, a Canelo nos va a pesar a los mexicanos, Ujú. porque a ver quién le va a entrar, quién va a ser el bueno, quién va a convertirse en el mejor libra por libra. No hay uno. ¿Te, te, te sorprendió lo que sucedió en la pelea de Crawford? Digo, ahorita quiero regresar un poquito a los inicios de la carrera de Canelo, pero ya que tocaste ese tema, ¿tú pensabas que Canelo iba a perder esa pelea o tú pensabas que Yo, Crawford no le yo, alcanzaba para ganarle a yo Canelo? veía un Canelo dominante y dije, el peso Ah, le tiene que funcionar. ujú, Y creo que si Canelo, que lo hemos visto que es un boxeador completo, ataca, defiende, contragolpea, sabe moverse alrededor del cuadrilátero, dije, creo que lo puede hacer. Pero ujú, esta pelea era chocarlo como chocó a Golovkin, era sí, buscar ese tipo de pelea y no la hizo. En los primeros 3 rounds él está sorprendido de lo que está pasando, pero al mismo tiempo lo domina por la falta de volumen de Terence Crawford. Después ujú, Crawford lo estudia perfecto y empieza a trabajar con el jab. El jab nunca se lo quitó y debieron de haber trabajado con 13 jab. ¿Cómo? Pues cabecea, porque Canelo sabe sí, cabecear, sabe defender muy bien con las manos. Es un buen boxeador, es un boxeador completo. No lo hizo, por eso me llamó la atención. Y en la última parte, creo que el que impone el ritmo es Terence Crawford. Ya veías cansado a Canelo. Ya Canelo ujú. llegaba agotado a su esquina en los 2 últimos episodios. Entonces, fue una pelea muy exigente y creo que no supieron de descifrarla. En la Y, esquina, fr- Eddie Reynoso no la supo descifrar y y Canelo, frustrante también, ¿no? y frustrante Porque, para Saúl que no lo podía sí, encontrar. ujú, Creo que Crawford lo que hizo fue comerle muy bien la distancia, porque sabía Crawford que quedándose adentro, los golpes de Canelo iban a ser no con esa potencia que él tiene. ¿En qué momento logró contactarlo Canelo? Lo contacta 2 3 veces y se ve que Crawford asume el golpe, dice, sí trae. Por eso le cierra el espacio y se queda pegado ujú. a él para que no le hagan daño. Pero con un golpe no lo vas a poder, Con acabar, un sobre todo con un claro, boxeador ese que es se un grave mueve y error, todo. claro, eso es un grave error Ujú, pensar que con un golpe lo vas a tundir. Por eso cuando ves sí, a Eddie que dice, duro, dale duro con sí, uno, no es, y cerradita la ujú. guardia, no es, esa no era la estrategia. Es un grave error, Abandona el jab completamente, Canelo, o claro. sea, cambia mucho ha cambiado mucho
la manera de pelear Canelo de lo que hacía en la época de Golovkin 1 y 2 hasta Mira, Caleb Plant en yo esta creo que última sí recta final de se su volvió un carrera, ¿eh? boxeador estratégico. Claro, se volvió Sí, un boxeador estratégico porque, mira, también tiene una cosa en contra, el tamaño. O sea, él ujú, puede pelear contra Jaime Munguía y Berlanga. El asunto es sí, que Jaime Munguía y Berlanga van a subir casi en semicompleto y ujú, ya no lo alcanza Canelo. Por eso cuando él boxea, boxea estratégico porque sabe que ya no los va a poder noquear. Los mandó a la lona, es cierto, pero ya cuando quería cerrar los episodios o tratar de meter los mejores golpes ya no les daba. Pero no hay duda de que les ganó claro. bien, pero con Le pasó estrategia. con Ryder también en Le Guadalajara, pasó ¿no? con Ryder, claro, que lo tumba 3 veces, se le creció el enano y pues ya no pudo vencerlo. Pero es un poco eso, aunque Ryder era más de su tamaño, ¿eh? Sí, sí, Yo creo sí, que más bien en Guadalajara, el estar dentro de casa con las distracciones, la familia, el boleto, los gobernadores, el presidente, bla, bla, sí. bla, todo eso terminó por jugarle un poco en contra. Pero aún así ganó la pelea. O sea, no hay Sí, duda, sin la duda, ganó. a todos les ganaba y les ganaba por O ahora sea, sí les que ganaba por bien. gran Creo, cantidad de creo que rounds, ¿no? la gente que sin duda que tiene razón, pues puede haber exigir, oye, los tenía que noquear. Pues Sí, creo que sí también, ¿no? Eso es buena parte de la exigencia de la gente. Y cuando tú volteas y ves que en el boxeo mexicano hay un Chávez que se cae, ujú, que se levanta y que tiene la pelea perdida y la gana en el último minuto, y ves a Juan Manuel Márquez noqueando a Pacquiao, y ves a Marco Barrera que le ganó al Príncipe Nassim Hamed, y ves a Eric Morales que es el primer mexicano que le gana a Pacquiao. O sea, creo que cuando ves esas medidas, pues hacen la comparación, pues parece que Canelo no está allá adentro, pero Canelo, pues creo que sí hizo su historia. Y claro. ya que se vaya, vas a ver que van a aparecer las cifras. Yo no estoy diciendo que sea el mejor, ¿no? Pero tiene su carrera bien ganada. O sea, es el indiscutido que ningún latinoamericano lo había tenido. Oyes, ¿tú crees que ahora regresando a los inicios de su carrera y cómo ustedes cubrieron la parte esa cuando va iniciando Canelo, pero ustedes del lado de Julio César Chávez, ¿tú crees que si Canelo hubiese iniciado con ustedes, la opinión de la gente hubiese sido diferente? Porque obviamente en ese momento Box Azteca eran los que No, gobernaban las transmisiones no, de no creo. boxeo No y, creo. Empezó con ¿no? nosotros. Las 4 primeras peleas de Canelo las transmitimos nosotros. Después se lo lleva a Okey, Televisa. Televisa hace este proceso raro de alargón que no sé qué tenía en la cabeza de sí, meterle ahí a alguien y demás. okey. Y creo que sí lo ensucia un poco, pero yo creo que empezando acá o empezando allá hubiera sido el Igual mismo proceso. criticado y todo eso, Te voy a porque al decir Junior por no lo qué. criticaban, ¿eh? No, cómo Al Junior, no. Si su papá se ¿sí? enojaba con nosotros, claro. No, 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 no ustedes, me refiero no como que la sacamos gente nosotros. ajá, No, la gente también ve ahora Julio cómo es con su hijo. Ve las sí, críticas que hacen de su hijo. No, sí, yo creo que Canelo tuvo que sortear esa y al final de cuentas la sorteó bien. No, no, no en balde, pues es el boxeador que más dinero ha hecho. No, no, no estoy defendiendo a Canelo. Creo que también hay que darle su lugar. Creo que se equivocó en algunas decisiones. Boxear con ujú, Yildirim se equivoca. Boxear con este chico Smith en Nueva York, pues es una equivocación. Pero tenía un título este tipo y se lo arrebató, pues casi quitándole con Rocky Fielding, Rocky Fielding, perdón, ajá, sí, casi quitándole un dulce, ¿no? A un niño. O sea, son de las peleas que dices, pero también le pasó a los otros. Oye, Chávez sí, con Haugen aquí en México, que la gente amaba a Chávez, quería ver a Chávez, sí, y si le ponían un pellejo, le iba a ir a aplaudir, y le pusieron un pellejo, y le sí. aplaudieron a Julio. Así pasó también, eso también hay que dejarlo claro. Esa es la parte donde se me hace bien interesante, ¿no? Porque mencionas esos detalles en las carreras de otros boxeadores y nos podemos ir a la de Barrera, a la de Juan Manuel Márquez, Morales, muchos, y tienen esos detalles también como todos, pero como que a veces siento que con el Canelo sí se ensañaban en ese aspecto, ¿no? La Porque gente en mira, verdad no le perdona esas aquí hay una cosas. cosa que no me gusta en nuestro país, que no me gusta en mi Sí, México. Que es que si un mexicano está ahí y el otro mexicano quiere estar, a la madre, ya valió madre, porque es a chingarlo, a eso. aplastarlo, a joderlo. Y esa parte no está bien. Hay que ser críticos. Yo creo que una crítica Ujú, válida como esta que te digo, se equivocaron en trabajar la pelea, subestimaron a Crawford. ¿Y ajá, Crawford qué crees? Se metió en la cabeza a ganarle a Canelo y vio las áreas de oportunidad, los errores de Canelo y lo hizo. No hay injusticia. Ganó Crawford y ganó muy bien. Le pasó en los últimos rounds por encima. Y eso lo tienen que aceptar. Canelo a lo mejor donde se ha equivocado es en la soberbia. Pero agarrar y decir que no se merece el recorrido que ha tenido Canelo,
Creo que no está bien. Creo que lo ganó y lo hizo. Hay partes criticables de los organismos, sin duda, señalémosla, digámosla, ¿no? Ujú. Digo, Gildirín o pelear con Amir Khan, me parece que no debió haber peleado con Amir Khan, con la diferencia de peso que tenía. Y ve cómo acabó el asunto, un Amir Khan inconsciente por más de 2 minutos, noqueado. O sea, esas son las tipos de cosas que no debe permitir el boxeo y que lo permiten los organismos y creo que tienen que ser señalados. Pero hay una parte que tengo que reconocerle que Canelo enfrentó a lo más difícil de la época y la venció. Sí, de hecho, pues la primera pelea de Canelo por título mundial con Matthew Hatton, pues la verdad yo creo que aceleraron mucho su proceso, no debieron de haber hecho ese tipo de Completamente de pelea, acuerdo, pero sin completamente de duda, o acuerdo. sea, lo maximizan todos, que hasta acuérdate que le hicieron aquel juicio en Televisa, televisión abierta, donde Juan Manuel Márquez, Nacho Beristain le estaban tirando duro como si nunca hubiese sucedido en el boxeo, ¿no? ¿Me O entiendes? como Y si eso creo ellos que no lo no hubieran ayudó, hecho. ¿no? O sea, Juan Manuel Exactamente. Márquez, yo le tengo un gran respeto por lo que hizo con su carrera deportiva. Pero hay peleas que contra Milka Ramos en el toreo de Cancún, Ah, sí. apenas lo tocó aquí y se tiró el otro tipo. Sí, Uy, grande, Juan Manuel, no, espérame. Si tenías un pinche pellejazo ahí. Digo, hay que sí. saber medir las cosas. ¿Tú crees que ahí también influyó un poquito en ese aspecto? Porque usualmente, pues, siempre venía el boxeador grande o el más mediático, iba dejando a otra camada de boxeadores o a un boxeador en específico. Por ejemplo, se va Chávez, pero ahí tuvimos a Chávez apoyando y poniéndole el título a Eric Morales cuando se hace campeón en 3 divisiones, reconociéndolo, ¿no? Como que este es el que de los que vienen. Inclusive el mismo Púas Olivares entra con Marco Antonio Barrera en una de sus peleas. Y Márquez, que era en ese momento el que estaba en los grandes reflectores porque acababa de ganarle a Pacquiao y todo, pero también ya Márquez estaba en la última parte de su carrera, en lugar de decir, aquí viene el Canelo, apóyenlo porque yo ya me voy, fue como que al revés, ¿no? ¿Sabes qué? Esta no es la manera como un peleador se debe hacer campeón, le ayudaron, yo siempre batallé, como que no sé si Márquez se sentía como que traicionado por la gente de, tú sabes, la gente de traje del boxeo, que no le dieron el mismo trato a él en su carrera y que le estaban poniendo en charola de plata todo al Canelo para que se hiciera famoso y en lugar de pagarla con ellos, la pagó con el Canelo. No sé si se Mira, pudiera yo creo pensar que que fue Juan así. Manuel tuvo una gran carrera boxística, grande de Ajá. verdad. O sea, le faltó a lo mejor ser más constante. Ellos deben saber que también se equivocaron en algunas decisiones. Irse a pelear contra un boxeador tailandés y ir a perder el título Ujú. pagándole casi nada es de los grandes errores que cometió Juan Manuel. Y Canelo también debe estar claro que a lo mejor esa parte no le funcionó en la soberbia de decirle a Juan Manuel, yo agarro y te rompo la madre, porque pues sí, güey, estás más grande, ¿no? O sea, es claro. Y yo creo que también una televisora que en ese momento no hacía el boxeo que hoy sí hace, que es Televisa, pues se Sí, equivocó en ese tipo de confrontación. Televisivamente fue un éxito, pero se equivocó en ese tipo de confrontación, ¿no? Porque aparte sí, sí, también cometen el error aquí de decirle no a Canelo y Canelo termina yéndose a Azteca, ¿no? Y sí, entonces creo que en la parte más importante de su carrera se va justamente a Azteca, ¿no? Donde enfrenta lo mejor que hay en el boxeo, ahí es donde se va justamente a Azteca. Entonces creo que de los dos lados. Yo no creo que el que un boxeador te dé la jetatura o te la quite te va a romper en este país una carrera exitosa. No lo creo. No lo creo porque creo que si algo tiene este país es que sobra talento y el boxeo mexicano siempre va a dar un enorme talento. Mira, es reconocido México por tener a los más grandes peleadores en mucha época. Nuestro único rival es Estados Unidos, porque los claro. genera en masa, pero es el único rival que tiene México, el único. Es como el fútbol argentino comparándolo con el fútbol mexicano. No hay manera. Son campeones del mundo, tienen algo que les da su genética, su raíz, su malicia. Algo les da a los argentinos el fútbol. En el boxeo, algo les da en su raíz el boxeo a los mexicanos. O sea, no hay comparación. Y creo que en esa parte debemos de entender que el boxeo tiene que ser generoso. Y nos perdimos un poco. Yo no dudo que critiques a Canelo. Yo le he criticado, me costó mucho trabajo rearmar una relación con ellos, porque yo sugerí en algún momento que si no podían con algunos boxeadores, Eddie se hiciera a un lado.
y me Sí. la reclamaron toda la vida. Y dije, bueno, porque creo que mi crítica llevaba la intención de que Eddie podía crecer más como entrenador. ¿Y qué hizo? Generó un mejor boxeador, una mejor versión de Canelo de cuando yo lo dije. Eso fue cuando peleó con Miguel Ángel Cotto, ¿no? Entonces, creo que ahora, cuando tú te das cuenta de eso, pues las críticas tienen que estar, porque te hacen crecer. Pero si ya te metes con ellos de manera personal y pinche mamón, pinche ojete, pendejo, ahí sí ya cambia el asunto, pues ya me parece que rompes un poco lo que es el respeto en el ámbito deportivo, ¿no? Sí, sin duda, yo creo que sobre todo el mundo tiene derecho a una opinión, pero cuando no eres capaz Todo. de reconocer también si tu opinión, por ejemplo, o sea, es natural que vaya cambiando con los hechos que tú vas presenciando, ¿no? Y en este momento Canelo es muy diferente al Canelo del 2012, o sea, Y demostró yo muchas creo que cosas. ya también le alcanzó el tiempo. Mira, yo recuerdo que yo le preguntaba, oye, las exigencias arriba del cuadrilátero, y él dice, yo me entrego al máximo. Y no puedo decirle que no, esos son sus máximos. Ese es su máximo, ¿no? Ya llegó a eso, porque él Ujú. calcula así las peleas. Y yo creo que esta la calculaba similar. El asunto es que cuando ve que un Crawford fuerte, poderoso, diferente y veloz lo alcanza, pues ya no puedes modificar nada, ¿no? O sea, ¿tú Claro. cómo ves, por ejemplo, la revancha? Yo veo una revancha Ujú. muy compleja para Canelo. ¿Cómo Sobre le va a todo si hacer no hace ahora? ningún cambio, ¿no? Porque si Cambio, te quedas con claro. lo mismo, pues, o sea, no puedes esperar un resultado diferente a Este esas es un alturas. boxeador diferente. Te va a boxear de zurdo, no se va a cambiar nunca. Una, dos, va a meter el ritmo. Tres, él va a llevar el ritmo, tiene las piernas. Cuatro, te va a meter el jab de derecha siempre y la derecha pega durísimo. Es con la que está constantemente lastimándote. La izquierda realmente es como para pistonear, pero su derecha Sí, pues es la es completa. derecho él, es su mano Él fuerte, la es derecha. su mano fuerte. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cómo lo vas a trabajar? Pues lo que vimos es que no trabajaron la estrategia, pensaron en lo alcanzas con uno y se va a caer. No, maestro, hay que hacer algo O le diferente. meto uno, se va a intimidar, así como lo hizo Exacto. Charlo, y le voy a O ganar la pelea, pero en como lo realidad, hizo pues, Charlo, como lo Crawford hizo es Munguía, diferente a como lo hizo Charlo. Ajá. Berlanga, como lo hizo quien tú Ujú. me digas. El mismo eh, eh, Pues el Caleb mismo Plant, Golovkin ¿no? en O en sea, la tercera que ya Golovkin, no claro. quiso apretar. Ya no quería apretar, ya sentía los golpes. Sí. Yo creo que por ahí se fue. Este era un boxeador diferente. Y creo también el mundo del boxeo está en un cambio total en todos los sentidos. Esta nueva Sufa Boxing con el jeque está metiéndole Ahorita la voy a ir a mano para eso. revolver Sí. el avispero y me parece que no sé qué tanto bien le vaya a hacer al boxeo. No sé si sí le va a hacer bien, le va a hacer mal. El streaming, no lo sé. Lo que creo es que viene un cambio de época importante. Ahorita te quiero preguntar de eso, pero ya para cerrar lo de Canelo, ¿tú crees que Canelo con todo lo que hizo llegue a ser digo, ya casi está en la última etapa de su carrera, yo creo que no le queda más que 1 o 2 años más a lo mucho, pero tú crees que llegue a estar en el top 10 histórico del boxeo mexicano? Sí, yo creo que sí va a estar ahí, sin duda. Si Hay más o nombres de menos mucho ahorita tú respeto. dijeras, ¿en dónde lo pusieras tú? Más o No, menos. yo fíjate que al momento que se retire lo voy a hacer, Okey, pero no me puedo olvidar de Julio, no me puedo olvidar de Marco, no me puedo olvidar de Eric, no me puedo olvidar de Juan Manuel, no me puedo olvidar de Ricardo, ¿no? Esos sí, 5 para mí necesitan estar en un muy buen lugar, ¿no? Y Canelo claro, hizo algo importante también. Pero entre los claro. 10 está Salvador Sánchez, está también, sin duda, El Púas. el Púas Olivares, claro, ahí debe de estar, ¿no? Okey, perfecto, perfecto. Bueno, entonces ya casi para ir cerrando, tu nueva era, la nueva era del zar. Ahorita estábamos hablando de tu etapa en Box Azteca, nos brincamos al tema de Canelo y al terminar la etapa de Box Azteca, pues hablamos de tu salida y ahora tu llegada a Televisa en una nueva etapa, en un nuevo paisaje mediático también y un nuevo proyecto. ¿Qué viene después ahora para ti en este proyecto que tienes en Televisa? ¿Qué es lo que se ve por ahí? Mira, la verdad es que tenemos el proyecto de Vox Televisa. Vamos siempre los sábados después del fútbol y ha sido Okey, un avance espectacular. A nuestra competencia la hemos vencido con peleas, con pocos nombres, pero con peleas muy combativas. Estamos haciendo una relación diferente en el boxeo porque tenemos a la Barbie Juárez, que es 4 veces ujú, campeona del mundo, es comentarista con nosotros. Tenemos a Marco Barrera. Ricardo está por reincorporarse después de haber tenido una enfermedad tan compleja como el cáncer. Entonces creo que sí, ahí va. Nuestro proyecto apunta a tener a lo mejor del boxeo. Vamos a tener al Pitbull Cruz, que lo hemos tenido
venido últimamente, vamos a regresar con Manny Pacquiao. Entonces creo que vienen cosas bien importantes para el boxeo a través de Box Televisa. Ok, ¿qué tan complicado ahorita es estar comparado con la época de Azteca, en el momento en el que Azteca llega al boxeo y cómo estaba el boxeo en ese momento, ahorita que el boxeo está pues muy fraccionado, están ahora la era de las aplicaciones de streaming, como por ejemplo DAZN, que de alguna manera pues les dificulta a todos ustedes la transmisión de peleas, porque las peleas que van por DAZN, pues DAZN también tiene DAZN México y ya no se las quiere prestar. También ESPN tiene lo de ESPN Knockout. ¿Qué tan difícil es tener acceso a los derechos de las peleas comparado con Eh, antes? es mucho más difícil. Tienes que Okay. empezar una negociación. Creo que eso va a ayudar también. Mira, me queda claro que el mundo está dividido. Va a venir Sufa Boxing y ellos van a quedarse con sus derechos para Paramount. Y después va a estar Matchroom Boxing, Golden Boy y otros más que Uh-huh. van a estar trabajando satelitalmente. Y ahí va a empezar una competencia directa. Creo Oye, que en el primer momento en que el boxeador vea que hay una liga que paga más, se va a ir. Y creo ajá, que Sufa no va a ser. ajá. Oye, y pregunta, Sufa Boxing hablas de Paramount, pero ¿qué hay fuera de Estados Unidos? Por ejemplo, en México, ¿ustedes Puede podrían ser que negociar empiecen con a... ellos derechos Puede ser, o no? pero hay que esperar a ver qué hace TKO. A lo mejor se Okay. las manda solo a Paramount para generar ahí frecuencia y entrada de dinero. La diferencia entre Paramount y Netflix es que Netflix tiene 370 millones de afiliados y Uh-huh. Paramount solo tiene 79. Entonces Ajá, sí hay una gran diferencia. Creo que para el claro. mercado norteamericano está bien. Para el mercado latino hay que esperar. Ahorita el que tiene problemas es Top Rank, está a punto de la bancarrota. No tarda en bajar la cortina. Sí, pues no tienen todavía contrato de televisora y No tienen andan contrato de viendo eso. televisora. Y Exacto. pues también no te creas, porque también los que están con DAZN, pues digo, también están a expensas del dinero que está metiendo el Turkey, pero el Turkey le está metiendo como que dinero en los dos lados, ¿no? A Dinero con los dos Dana lados, White en este claro. proyecto Sí. y por Yo creo que acá. él Y está tentando a ver cuál jala, porque sí, y, creo, a diferencia de la UFC, que en el boxeo va a ser muy difícil generar una liga topándola. Es ok, decir, si tú topas en lo que ganan los de la UFC, tan solo Canelo, los 150 millones de dólares que ganó, es toda la nómina de UFC en un año. claro. Imagínate. Sí, sí, sí. Oye, pues entonces va a estar interesante y obviamente queremos estarte siguiendo ahí desde cerca. Y una última de las preguntas, el boxeo mexicano, ¿cómo lo ves ahorita después de ya lo que está sucediendo con Canelo y esa transición que quizás ya en poco tiempo vaya para Mira, afuera? el ¿Estás boxeo contento con lo que mexicano, hay? el boxeo mexicano va a dar otra vez, va a generar una figura. Ok, ¿Cuándo? No lo sé. Lo que me queda claro es que el boxeo mexicano tiene que crecer en diferente manera. Uno, hacer una limpieza de todos los jueces que hay. Los jueces que hay son jueces locales y marcan localmente y se corrompen justamente por el promotor. Ese es punto uno. Ya tú vas a pelear a Cancún, sabes que si no noqueas, vas a perder. Vas a pelear. Cortó. Ahí estoy, ahí ahí está. estoy. Sí, ahí estás. Vas a pelear a Cancún, pierdes. Vas a pelear a Torreón, pierdes. Si no noqueas. Vas a pelear a Mazatlán, igual te pasa. Sí, Entonces, ahorita vimos lo de las tarjetas, ¿no? lo de Ahí las en Mazatlán tarjetas que las es terrible, cambiaron. tiene que pasar Sí, algo diferente y tiene que hacerlos justamente que la CONAL se tiene que involucrar y tiene que llegar esto para legislarse como tal. Tiene que haber cárcel o tiene que haber sanciones para esos jueces y también para el claro. promotor. Algo tiene que suceder. Esta es una. Y dos, creo que el boxeo mexicano ya necesita dar un salto cuántico. ¿A qué me refiero? Así como en la época de Pacquiao, Juan Manuel, Marco, Eric, se metieron a su última generación por la tecnología en alimentación, la tecnología de entrenamiento, así tiene que pasar otra vez otro impulso. Los japoneses lo están haciendo muy bien, la preparación del norteamericano, el estadounidense está haciendo muy bien y tienen que empezar a agregar metodólogos de trabajo. Hay muchos metodólogos muy buenos en México. Ahí en México hay argentinos y mexicanos extraordinarios. Tienen que meterse con nutriólogos, tienen que meterse con psicólogos del deporte. Y un boxeador ya no va a llegar de que corrió en la mañana y entrenó en la noche. Estos ya van a desaparecer. Automáticamente la clasificación natural los va a sacar. Tiene que venir un proceso de, de incremento Modernización, en ¿no? el presupuesto, pero al mismo tiempo incremento en la capacitación del boxeador, en todos los sentidos. Oye, si a
¿Quién es el próximo mexicano que puede cargar la bandera global para La ti? veo compleja. Ahorita veo No hay muchos, o ahorita, okey. sea, el Vaquero Navarrete, el Sugar Núñez, que van a pelear ahora entre ellos, Ajá. El Divino. Reséndiz, que me parece que lo está haciendo muy bien, Munguía está un poco quemado, vamos a ver cómo regresa. Yo creo que tiene que haber un nuevo nombre, hay que esperar. Okey. Oye, sí, última pregunta para ti. De todo lo que has vivido, de todo lo que has narrado, ¿de qué es lo que más se siente orgulloso el Zar Aguilar? Mira, me siento orgulloso de haber renacido un deporte como el boxeo, porque se lo estaba llevando la tristeza. Y cuando lo metimos en televisión abierta, la gente volvió a conquistarse por el boxeo. Creo que viene otra vez este vuelco de volver a reconquistar a la gente. Estoy en un segundo aire que lo estamos haciendo y nos va a faltar una figura. Vino la figura de Canelo. Fue extraordinario lo que ha pasado. Ahora Canelo va prácticamente en sus últimos años. Hay que esperar una nueva figura para darle ese reimpulso y estoy contento de que la gente diga que le gusta la forma en cómo narro. Eso a mí me tiene feliz. Si la gente, en el primer momento en que la gente me diga, oye, güey, ya, chole con tu... En ese momento seguramente diré adiós. Pero hoy por hoy, y que la gente se acerque y me diga, me gusta tu intensidad, tu pasión, me gusta que una pelea mala me la hagas buena, me encanta que estés ahí narrando, yo voy a seguirle con todo. Muy bien, muy bien. Primero que nada, Sar, muchas gracias por venir. Gracias por tu legado. Gracias también por tu voz y tu intensidad. Y aquí también es tu casa. Es una casa en la que se vive boxeo. Y cuando tengas algo que decir, simplemente márcame y vuelve, porque nos encantaría tenerte aquí para seguir analizando más de la historia del boxeo y sobre todo de los planes que traigas. La puerta y los micrófonos de este canal siempre van a estar abiertos para ti. Gracias, un abrazo gigante. Te agradezco mucho, mi chacal. Abrazo. Saludos, cuídate mucho, Sar, ¿eh? Hasta luego.